Pues aquí estamos, yo a veces en la oración en la mañana eh, pienso de algún tema para estos 13, 14 minutos en la radio María de Perú. Y hoy me tocó un poquito más tarde, desayunando sobre Facebook, salieron los dominicos de México con sus laudes y me conmoví mucho porque yo pasé un tiempo con los dominicos de México y conozco bien el lugar donde estaban y una comunidad buena de unos 15 frailes, de los cuales conozco todavía algunos que ya son mayores. Y me vino una nostalgia enorme y me puse a pensar de mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que sea el tema de hoy, ¿no? Que todos pensemos, reflexionemos sobre nuestra vida, que la repasemos con cuidado y con tiempo, con calma, recordando todas las cosas que hemos hecho, todos los lugares donde hemos estado, las personas que hemos conocido, siempre con este sentido teológico, ¿no? Hay muchas maneras de examinar una vida, hay gente que lamenta mucho el pasado o a lo mejor resentimientos y cosas de ese tipo, pero también el examen de la vida tiene que ser algo con un método y con un propósito. Y uno de los propósitos mejores que podemos tener es precisamente lo que se llama recordar con gratitud, ¿no? Con acción de gracias, ¿no? Ser agradecidos por la mano de Dios que percibimos en nuestra vida. Eso me lo dijo un jesuita, un sabio, director espiritual, maestro de directores espirituales. Me dijo que creo que San Ignacio decía que la oración de gratitud, de agradecimiento es la forma más alta de oración, que sería una cosa muy bonita porque a mí me encanta recordar, ¿no? Y entonces el tema me vino un poco de la comunión de los santos, de pensar en los lugares y las personas que hemos conocido. A mí me ha tocado conocer a algún que otro santo viviente, no canonizado ni nada de eso, quizá desapercibido, ¿no? Yo conozco una italiana más o menos de mi edad que un día era muy santa, muy servicial en la cocina, en todas las cosas, una mujer sencillísima, ¿eh? Los santos no son perfectos, pueden ser ignorantes, pueden ser crédulos, pueden ser muy conservadores, a veces pueden ser quizá lo opuesto, naif, a lo mejor. Pero cuando ella me contó un día en la sacristía, precisamente estábamos en el norte de Italia, cerca de Bolonia, su vida y todo lo que había pasado, el primer esposo que, bueno, el esposo que tuvo que la dejó, cómo, y le dije, yo pensé, el Señor te ha trabajado enormemente, la habían puesto, en inglés se dice through the ringer, quiere decir cuando se aprieta la ropa para sacarle todo el agua. Eh, Eso es lo que le habían hecho a ella y el resultado era pues una persona santa, una persona totalmente dedicada al Señor. Pero a mí me tocó a los 20 años ir a México y ahí conocí pues un grupo de gente, los dominicos, que me enseñaron enormemente y con los cuales conviví. Conocí al país de México, conocí toda la tierra mexicana, toda la historia mexicana, que es comparable a la historia de Perú, ¿no? Eran los dos reinatos, como ustedes saben. Yo me estoy leyendo ahora otra historia más de México. He leído bastante de México, algo de Perú. Hay un libro grande que se llama La Conquista Espiritual de México. Y ahí habla de todas las órdenes mendicantes, dominicos, casi en primer lugar, franciscanos, ciertamente en números, agustinos, a los jesuitas les toca más tarde,
Y yo en México íbamos a los conventos, ¿no? De las diferentes órdenes, los conventos, hay muchos abandonados ya, ¿no? Y cuando uno piensa en todo el trabajo ese de evangelización, construir estos conventos, la vida tan dura, latrinas que hemos visto, ¿no? De cómo los servicios higiénicos eran tan primitivos y toda esta gente de España habían venido al Nuevo Mundo atravesando el mar con grandísimos peligros y todo eso, ¿no? Son cosas que tenemos que tener también eso en cuenta, ¿no? La grandeza del mundo y su historia y de la iglesia, ¿no? La comunión de los santos. Estar en comunión con los demás cristianos, también los que tenemos al lado, ¿no? Los que conocemos y vemos que a lo mejor no son perfectos, como tampoco nosotros lo somos. Y después también tener amistad con los santos que están en el cielo, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, yo creo que está en el cielo y he tenido experiencias de la presencia de mi mamá, incluso 30 años después de muerta, recordando sus cartas. Por eso hay que tener imágenes, yo creo que hay que tener libros, hay que tener medios para recordar y despertar el corazón, ¿no? Yo las cartas de mi mamá me tocó leer, yo las había conservado. Igual que ella conservó las mías. Ella murió a los 47 años. Yo tenía 21 años. Estaba en México. Tuve que regresar a Miami y ahí me encuentro con sus cartas conservadas. Que me recuerda de una cosa que está en el libro de María de Jorge Isaacs, el colombiano, ¿no? Escritor de este libro María. Ese es el nombre de mi mamá, era María, ¿no? Encontraré tus cartas y las recordaré. En otra ocasión se los leo. Pero cuando empecé a leer sus cartas 30 años después, descubrí por primera vez la profundidad de su alma, tan sencilla, tan escondida. No era una de estas de la iglesia con el bracelete en el brazo diciendo yo soy muy católica, nada de eso. Muy sencilla, una mujer normal, pero las amigas la consideraban la luz que entraba por la mañana, con su cigarrillo, fumando ahí en la cocina con sus amigas, vecinas, ¿no? Con chistes, a veces no eran chistes los más puritanos tampoco. Caritativa en la funeraria de ella, el funeral de ella fueron carniceros, sirvientas, toda clase de gente, y todo el mundo 30 años y pico, ahora son 40 años después y más, en el 74, así que hagan el cálculo, ¿no? 46 años, las recuerdan, y las recuerdan gente de toda clase, gente incluso que a veces despreciamos o marginamos por uno que otra cosa que son, lo que sea. Todos la querían a ella. ¿Por qué? Porque ella aceptaba con alegría a las personas, ¿no? Como Cristo, comiendo incluso con los pecadores, ¿no? Y entonces pienso en esto de México y pienso en toda esta gente que yo conocí y cómo después los planes del Señor o nuestras propias decisiones nos llevan a otras partes, ¿no? Y entonces, pensando todavía en otros santos, voy a recordar un poco mi viaje a Lima, porque sé que esto es Radio Perú, y recuerdo Santa Rosa de Lima, que hay una imagen que estoy mostrando en YouTube, que compré en Lima, conozco la vida de ella, vi la celda de ella. Una cosa interesantísima ahora se me acaba de ocurrir. Entrando yo a la iglesia de Santa Rosa, me topo con un dominico. Y le digo, padre, ¿y usted quién es? Esto y lo demás. Y resulta que era un dominico español que había estado en México muchos años, que yo no había conocido en México excepto por fama del nombre. Incluso se me olvida ahora el apellido que tenía, pero qué casualidad que este encuentro humano de alguien totalmente inesperado que yo en mi vida había conocido, excepto, como digo, de su reputación de un gran fraile dominico.
y me lo encuentro en Lima, de todos los lugares que puede haber, ¿no? Santa Rosa de Lima. Después, mi gran amigo San Martín de Porras, ¿no? Ustedes saben que en verdad yo creo que es Porras, no Porres, ¿eh? Porque he leído las actas de su proceso de beatificación, he leído las biografías que hay de él, que en verdad no creo que se sepa mucho, porque siempre se repite lo mismo, caridad, 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 ¿no? Fue barbero, que en esa época también era cirujano, de un parentesco muy mezclado entre indígena y negro, español, todo, y muy pobre, y muy caritativo, y entró a los frailes como hermano lego. Después creo que lo ascendieron a tomar el hábito normal de los hermanos cooperadores. Tengo una estatua bellísima de él en cedro, ¿eh? Me gusta olerla, olor a santidad de San Martín. Yo lo descubrí cuando yo tenía como 10 años, que fue cuando lo canonizaron en el 63. Yo estaba en catecismo en la iglesia y pasaron un muñequito, unas caricaturas de estas de la vida de San Martín de Porras, un santo negro. Y yo dije, yo nunca había visto un santo negro. Y le cobré una grandísima devoción. Y tuve que esperar hasta 2008 para ir a Lima. Y entrando, claro, al convento de San Martín, pues ahí me topo con una persona que sabía todo y me enseñó todo. Son casualidades que pasan, ¿no? Y entonces se me apagó eso, como dicen en italiano, ¿no? Se me apagó ese deseo de que yo tenía de conocer estos lugares, las calaveras. Es Juan Macías también, menos conocido y todo esto, ¿no? Mi mamá se volvió devota de San Martín. Ella había sido inicialmente devota de San Juan Bosco. Y entonces eso también se lo tengo que contar. Yo cuando estaba en Roma estudiando, años después, me di cuenta que me había cuidado desde mi niñez San Juan Bosco. Yo estoy leyendo ahora todas sus obras y recuerdo, bueno, sus enseñanzas de mi mamá, porque lo que yo aprendí de él de chiquito venía de mi mamá, que era devota de él, quién sabe por qué. Hay una foto muy vieja mía cuando era muy jovencito en Cuba, y está la imagen de San Juan Bosco, así que ella estaba con los salesianos, tendría que haber estado con estos salesianos, ¿no? Cosas que no sabemos. Así que me di cuenta después de lo que tengo que agradecerle a San Juan Bosco por haber ayudado lo mejor que pudo, en el caso mío, para criarme junto con mi mamá. Y aquí le enseño otra cosa que es una foto inusual de Santa Rita da Cascia, la famosa Santa Rita. A mí me bautizaron en la iglesia de Santa Rita de los Agustinos en Cuba. Eran agustinos que habían venido, muchos de ellos de Estados Unidos, pero eran españoles también. Y Santa Rita, hoy es el 14 jueves de los 15 que se hacen, que yo los hice en Roma hace unos años, los 15 jueves de Santa Rita. Estuve en Cascia, santa que Cristo le puso una espina en la frente, ¿no? La santa de los casos imposibles, ¿no? Y como ya estamos casi terminando, hoy cuando recé, pensé un poquito en esta situación en que estamos del coronavirus, que es casi imposible, y yo quisiera terminar con un pensamiento y una oración a Santa Rita que nos ayude en esta situación. Si ven la imagen, está la calavera que tenían los santos para recordar la muerte. Tenemos que estar siempre conscientes de que todos vamos a morir, no sabemos cuándo ni cómo, pero no es algo que deberíamos evitar porque ciertamente vendrá y tenemos que estar preparados y hasta en vigilia para ella. Con eso terminaré.